Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como siempre, todas las semanas se está haciendo un estudio reformado. El punto de encuentro siempre tenemos una Biblia, aunque no la uso en su totalidad con todos los comentarios, pero sí. Y es la Biblia que siempre digo que es la Biblia de estudio de la Reforma. Ya claro, todo lo que hablo no está sacado un 100% de ahí, pero sí un punto de encuentro para poder estar hablando sobre el tema que aparece ahí, ¿sí? Y el tema de hoy que nos concierne es la depravación humana, o conocido como la total depravación humana. Yo en esta ocasión tengo un librito que se llama Los 5 puntos del calvinismo, que es de W.J. Seaton, y tengo otra en mi mano que es La doctrina de la gracia, un testimonio bíblico de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. En esta ocasión nos acompañan las hermanas Diana y la hermana Carolina. Si quieren saludar a la hermana Diana. Buenos días a todos los que nos escuchan en los grupos y en el canal. La hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Es un estudio bastante conocido. Voy a poner bien el micrófono que se cayó. Es un estudio bastante conocido. O sea que espero que por ahí puedan comentar algo ustedes, ¿sí? Ustedes saben, ya saben sobre este punto número, vamos a decir, 1, de lo que es conocido como el Tulit, de la depravación total, y bueno, esto es de los canos de Dor, o sea que ustedes saben, ¿no? Y el punto que yo la otra vez estaba hablando con alguien acá, usted estaba trabajando y me preguntó, me hizo una pregunta, ¿son los humanos, los seres humanos malos? Y nos pusimos a hablar de un tema sobre si eran malos los seres humanos o no. Yo le comenté sencillamente lo que dice la Biblia. La Biblia que dice que no hay uno, no hay un justo, ni a uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículo 10 al 12. Entonces la Biblia clara dice que no hay ni siquiera uno que haga el bien. No hay uno. ¿Por qué es esto? Ustedes saben que es a causa del pecado, ¿sí? Ahora, el concepto todos sabemos que cuando hablamos de, vamos a decir, hablamos de lo que es jamartología o la doctrina del pecado, la mayoría, tanto arminianos como calvinistas, coincidimos en lo mismo, que el hombre que tiene pecado, ¿sí? O sea, necesita a Cristo. El asunto, vamos a decir, que concierne entre ambas posiciones, es que, ¿cuál es? Es que si el hombre tiene la capacidad, escúcheme lo que voy a decir, porque no hablo maliciosamente, quiero hablar bíblicamente, pero el hombre tiene la capacidad de poder salvarse. Porque, yo sé por qué hablo así, porque los quiero hacer pensar a las personas, porque el hombre, va a ser la posición arminiana, postula que sí. Pero ¿cómo que no? Sí, porque ellos dicen que tienen algo que se llama libre albedrío. Ellos tienen, quizás ustedes no lo escuchan de la forma, yo estoy tratando de cambiar en estos tiempos la forma de predicar, porque yo digo, punto número 1, el hombre dice de la inhabilidad de la operación por causa de la caída del hombre. Claro, yo repito cosas, estoy tratando de utilizar teología yo para que puedan pensar. Ellos dicen que sí, que tienen la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Bueno, ellos le llaman algo libre albedrío. Tienen la capacidad de poder ir a salvarse y recurrir a la Biblia. Es claramente que el hombre está muerto en delito y pecado, no hay uno que busque a Dios, todos se desviaron, no hay uno, no, nadie puede venir al Padre, perdón, al Hijo, si no es por medio del Padre que le traiga. Dios concede arrepentimiento. Entonces la Biblia muestra que el hombre está totalmente depravado. Totalmente depravado. Esto totalmente. Yo había notado una frase que me llamó la atención: que hay una diferencia entre la depravación total y la depravación absoluta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La depravación total y la depravación absoluta.
Hay personas, ustedes, nosotros creemos que en esto de la depravación total, o sea, ¿qué significa? Que la mente, todo esto, para esto hay que entender, ¿sabe por qué digo que es importante entender esto? Yo no me da tiempo de leer estos libritos que tengo acá en la mano, pero es importante porque de acuerdo al concepto que yo tengo de cómo estoy, es como voy a entender, vamos a decir, a mi Salvador. Si yo creo que yo tengo la capacidad de ir a buscar a Dios, o sea, con mi libre albedrío, entonces yo no voy a ver la gravedad de mi pecado, ¿sí? Más allá de lo que atenta a esa posición arminiana. Ustedes saben, sí, sí, lo que viola la soberanía de Dios, la elección de Dios, la expiación limitada, la total depravación del hombre, la providencia de Dios para ser salvo. Entonces, viola muchas cosas, muchas doctrinas. Ustedes no sé si saben lo que dije, pero cuando digo la soberanía de Dios o el decreto de Dios, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el hombre tiene según esta posición de los remonstrantes o los arminianos, que tiene la capacidad, vamos a decir, de poder ser salvos y de elegir a Dios, en cambio de que Dios los elige a ellos. No sé si se puede entender. Lo que quiero decir, no traigo un punto de conflicto y hablar acá, porque lo digo hace años, yo no voy a solucionar nada con esto. Pero puedo traer luz un poco para que cada uno piense y el final el principio del Tulí empieza la depravación total. Entonces por eso termina diciendo solideo gloria. Un arminiano no sé si puede decir solideo gloria. ¿Por qué? Porque él dice que tiene su libre albedrío. Depende de él y puede escoger a Dios cuando él quiera. Exactamente. Como que pone su granito de arena. Y claro, es verdad, pone su granito de arena. Entonces, yo creo que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ¿sí? Ellos como que se jactan de eso también, ¿no? O sea, yo he hablado con gente y te dicen que Dios es caballero y que Dios no te puede pasar por sobre lo que vos querés, entonces depende de vos, ¿no? O sea, que te acerques y que en ese momento hagas la oración de entrega o lo que sea, ¿no? O sea, depende de uno en su parte de lo que ellos creen, ¿no? Y el texto en el cual se basan en esa postura es Apocalipsis, creo que es 3:20, donde dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces ellos se basan, esa es la base de la forma de decir que ellos pueden. Miren, lo que dicen las hermanas es verdad. Son medias parecidas. Yo he escuchado de que Dios es un caballero, algo así es. Que Dios no puede violar la voluntad. Sí, me voy a frenar en eso porque está bueno. ¿Cómo? Como que no puede violar la voluntad del hombre, no puede Dios hacer que el hombre haga lo que él quiere, porque si no, según ellos pasaríamos como ser robots. Entonces no tienen nada que hacer, entonces ellos y se perderían un montón. Entonces no, Dios es bueno, pero en el momento de la vida, como si fuese un hilo, en algún momento ellos saben, supuestamente, ¿no? Conocen de Dios y dicen, bueno, ahora sí, en este momento estoy preparado para esto, levanto la mano, hago la oración de entrega y pasan a ser cristianos en ese momento según ellos, ¿no? Sí, es así. Sobre el punto sobre que Dios no viola la conciencia de ello, bueno, en sí lo que hace Dios es que cuando nosotros tenemos un punto, vamos a decir, ¿cómo puedo explicar? Que no está bien claro sobre lo que es la total depravación y lo que hizo el pecado, entonces suceden estas cosas así. Pero lo que sucede es así, cuando dice Dios es un caballero, Dios no va a violar la conciencia de la persona, no seríamos como robots. El problema es de un arminiano es que no entiende lo que es el pecado, lo que hizo el pecado. Y si no entiende desde Génesis lo que pasó, entonces lamentablemente los medios que va a buscar, o sea, o de salvación van a ser errados. ¿Sí? Escuchen, el problema con esto es que no entiende que el pecado, cuando decimos total depravación, ahora voy a explicar esto, la total depravación o la depravación absoluta, cuando decimos total depravación no decimos depravación absoluta, ¿sí? Sino que moralmente el hombre está incapacitado para buscar a Dios. ¿Qué es esto? El pecado, la depravación total es esto, que el pecado
afectó, muy bien, gracias. La mente, el intelecto, bueno, podríamos decir el intelecto, los sentimientos, la voluntad, eso es muy importante, la voluntad, y el hombre, vamos a decir, está incapacitado, escuche, moralmente, no inteligente. El hombre es inteligente, puede tener 3 títulos en la pared, pero está moralmente, decía Lutero, perdón, sí, Martín Lutero decía, la voluntad del hombre esclavizada. Y creo que Jonathan Erwa decía la libertad de la voluntad cambiaba. O sea, el asunto que el hombre no puede ir a Dios. Por eso que no es que Dios viola la conciencia. Segundito, yo le dejo hablar, ¿sí? Por favor, porque esto es importante hacer la pregunta. Escuche, lo que Dios hace es renueva la mente y la voluntad. Nosotros le llamamos, por eso es que ellos no saben nacer de nuevo, lo que significa. Dios regenera la mente, así, el hombre vuelve en sí. ¿Qué hago acá? Dice, ve a Dios, se despierta de un estado que estaba muerto y voluntariamente se entrega, corre a Dios, pero Dios no lo arrastra, como ellos dicen, los calvinistas nos dicen, o los reformadores, creen que Dios como lo está arrastrando. No, Dios le da vida, la persona vuelve en sí, de verdad le da un corazón, o sea, un nuevo sentir, y él voluntariamente decide creer, pero no es que viola su conciencia. Lo que hace es le da vida, o sea, para que pueda sentir las cosas espirituales, porque no tiene ningún sentir espiritual. Querían hablar algo, ¿no? Yo quería decir que el hombre no solamente no puede, sino que tampoco quiere. Es verdad, el hombre El no hombre tiene, no quiere, no tiene no, la voluntad. no, el hombre no quiere buscar a Dios, no, todo lo contrario. Spurgeon decía que iba por un lado y si Dios no lo hubiera ido al encuentro de él nunca lo hubiera buscado, ninguno de nosotros hubiera buscado a Dios. Entonces, eso Dios no viola la voluntad. Justo tengo un apunte viejo acá, fíjese. Dice, Dios no viola la voluntad de las personas, en esta letra, dice, para que crean. Lo que Él hace es que la voluntad, o sea, la voluntad, le da una nueva voluntad, un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que crean Cristo. ¿Quería decir algo? Sí. Hablando de la conciencia, Mm, se dice mucho de eso, que Dios no viola la conciencia, pero ¿cómo va a violar Dios la conciencia si eso le pertenece a Él? mm, O sea, la misma conciencia del hombre, lo que Dios puso, eternidad, y puso el Espíritu, puso esa conciencia, ¿cómo Él mismo va a violar algo que Él mismo dio? No tiene sentido. Lo que pasa es que la conciencia, entiendo yo así, la conciencia al entrar el pecado quedó inclinada a lo malo. Y siempre va ahí donde entraría el libre albedrío. La persona, al tener su conciencia ya contaminada, o como dice el pastor, afectada por eso que le llamamos la total depravación del hombre, ellos no tienen la capacidad de elegir nada bueno, todo va al lado del pecaminoso. Claro. Entonces no es que el Señor, no, es que no va a venir a violar mi conciencia, ¿no? Su conciencia ya está violada desde la caída por el pecado. Yo siempre lo decía como que el libre albedrío que ellos tienen no es el que ellos piensan de poder elegir el momento en el que están salvos, sino que el único libre albedrío que tienen es de pecar o pecar. Claro, porque no tienen otra elección. O sea, claro, como decía Agustín, pecar o pecare. O sea, eso después de la caída, sí ya lo hablamos. Creo que hablaba también con los 4 puntos del libre albedrío, que no es el tiempo de ahora, pero rápido es así. En el principio tenía la libertad, libre albedrío de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Eso quién fue? Adán y Eva, nada más. Después de la caída, el hombre solamente, como dijo la hermana, pecar nada más, puede pecar y pecar. Pecados más, pecados menos, pero peca, nunca busca glorificar a Dios. Nosotros, los regenerados, el libre albedrío, ¿qué hacemos? Bueno, ahora la conciencia está abierta, o sea, pero podemos hacer la voluntad de Dios, tenemos la facultad, sí, no, esto está malo, así, en un grado de santificación, pero significa que totalmente siempre podemos hacer lo bueno, no, todavía no podemos, a veces pecamos, porque voluntariamente decidimos pecar, si seguimos pecando nos vamos endureciendo un poquito, pero no, se pierde la salvación. El estado libre total del libre albedrío es cuando se llama la glorificación total. Ahí estaremos tener el libre albedrío para hacer solamente lo que Dios es agradable y perfecto. Pero eso es el libre albedrío. Como al principio de la creación. Sí, pero mejor. En el principio estaba en un modo de prueba él. Que sí, pero con sujetos que podía caer o acá ya no.
pero a Ya, ella no. ya Pero no. entonces en ese caso, pastor, la conciencia, ellos la toman como algo que les pertenece a ellos y no le pertenece a Dios. Es como ese espacio, es el granito de arena que ellos creen que ponen a su salvación. Bueno, entonces habla un poquito de la conciencia. No era el tema, pero habla, ya que lo tocó dos veces la hermana. La palabra es unidesis ahí, no era el tema. ¿Qué es? Conciencia. Yo soy consciente de algo. Lo que sucede es que es así. No sé si lo leyeron, yo leí hace mucho tiempo un libro, está en el canal, que se llama La Guerra Santa, de John Bunyan. En la Guerra Santa hay un personaje que se llama Señor Archivero. Cuando entra Diablo, entra por los ojos, no sé si lo leyeron, es un libro que me encantó, lo leí solo, qué sé yo. Diablo entra a la ciudad santa, que es alma humana, acá en el cuerpo. Y lo primero que hace, ¿qué es? Había un señor archivero que hacía, no, que esto está malo, decía el viejito, y aquello no, esto no, y se llamaba, señor archivero, era la conciencia. ¿Qué hizo Diablo? A la cárcel con este. Y lo metió allá en el fondo. ¿Por qué? Porque él podía discernir lo bueno y lo malo. No sé si se puede entender. Entonces, A ese es el nivel del vivo. claro, pero la conciencia, vamos a decir, del ser humano fue afectada, vas a decir, todo, solo que acá tendría que hablar de la depravación absoluta, no la depravación total. La depravación total es lo que creo yo, que el pecado fue afectado. La depravación absoluta podría ser una persona totalmente mala como Hitler. Sí, esas personas ya todos fueron afectados por el pecado, pero no vamos a hacer cosas como personas que pueden matar, eh, chicos y cosas, ¿sí? Porque es como que de cierto modo ahí como todavía tenemos todos la ley, ¿no? Y Sí, o sea, es lo que dice ella, la conciencia, escuchen, en algunos, yo le iba a decir, no quiero tocar ningún tema, ¿sí? Moralismo se llama. La conciencia de ellos todavía no fue totalmente contaminada, lo que nosotros como depravación absoluta. Hay otros que pecábamos más en una época, no llegamos a la depravación absoluta, pero sí, tanto un moralista como otros que pecaron más tienen depravación total. O sea, está todo. Pero hay unos que dentro de todo Dios los guardó en lugares sanos, algo así, y dentro de todo no fue tan afectado su pecado. Eso es un arma de doble filo, porque ellos quizás no ven tanto el pecado. El que peca mucho y después confrontado por ahí ve. No digo que no salve a ninguno de los dos. Puede salvar a un moralista, el otro no. Pero digo que no, hay grados de. Ya termino porque pregunté ya tres veces en la mesa esto. La conciencia. La conciencia sí puede estar totalmente afectada o no, pero la conciencia es como la palabra sonidez es como la vocecita de lo que nos dice bueno y malo. Pasa que el pecado a medida que va pecando, la conciencia dice, está mal robar. Y va a seguir, está mal robar, está mal robar, está mal robar. Cayó la conciencia. No, ya no se endureció. Es lo que nosotros tenemos para discernir lo bueno y lo malo. Por eso debemos renovar. Pero eso ya de un cristiano. entonces, de cierto modo, todos tendríamos como la depravación total y algunos tienen la absoluta, como si fuesen algunos personajes como malos en la historia. Hay personas malas, que... Hay personas que están encerradas en la cárcel, pues son totalmente malas, incluso aparte. Sí, esas personas que de verdad no solamente no tienen conciencia, sino que, o sea, no ven la maldad. Ellos para ellos matar y comerse una persona es natural. Claro, o sea, no ven que haya nada malo en eso. Bueno, escuche, quiero hablar algo sobre, porque ni siquiera estamos hablando de esta Biblia comentada acá, ¿sí? Pero quiero leer de la depravación, vamos a decir, de la depravación total, este artículo habla de depravación, sí, la depravación total, ¿sí? ¿Qué creemos nosotros? Bueno, nosotros, la Biblia, no lo que creemos nosotros, no creemos que nosotros nacemos, ¿qué? Totalmente muertos, ¿sí? Dice en Romanos capítulo 5:12 que entró el pecado, ¿no? Así como entró el pecado en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y la muerte así para todos los hombres, pues todos pecaron, ¿sí? Entonces, si todo pasó la muerte, ¿qué dice la Biblia? Estamos todos muertos espiritualmente. Debemos nacer de nuevo. El problema con esta doctrina arminiana es que ellos creen
que cuando ellos creen, de alguna forma son regenerados. Nosotros creemos que la regeneración antecede, o sea, es antes de que venga la conversión. No sé si me pueden Sí, entender. claro. Primero la persona tiene que ser regenerada para Mm, poder ver su pecaminosidad, lo Ajá, mal y lo depravado que está y la necesidad de Cristo. sí. Antes no lo puede Porque ver. si no, claro, la salvación sería de él. Exacto. Porque él puede tomar una decisión, ahí ella puede tomar una decisión, y en este caso es Dios el que elige. Porque si no sería él dándole una oportunidad a Dios, si quiere elegir cuando él quiera. Y no es así. La Biblia nos enseña claramente que Dios escoge. ¿Sí? Y antes de la fundación del mundo, ¿sí? No, que entonces el Espíritu Santo da la convicción del pecado y después regenera. Y eso es muy bien lo que dijo la hermana. Vamos a darle presto porque justo me dio un tema. A ver cómo. ¿Por qué? Que el Espíritu Santo da la convicción de pecado y después regenera. Ahí está. Porque dice en Juan 16, dice algo así que, y él convencerá. ¿De qué? De pecado. O sea, él convence a la persona, él regenera. Cuando Ezequiel 37 le Porque dice, si no sería como que te regenera. Si fuese al revés, te regenera y vos no sabés de qué. por eso que yo no creo esa doctrina milenaria que se llama la decisión regeneracional. Si vos levantás su mano, como decía la hermana en Apocalipsis 3:20, que Jesús está en la puerta golpeando, eso es un texto que golpea a una iglesia que está en pecado y le dice que se arrepienta a una de las 7 iglesias, pero ya es una iglesia, no es un hombre pecador, es una iglesia. Le dice, arrepiéntase de sus pecados y entonces yo entraré y comeré con ustedes. ¿Qué significa? A ese salió, ellos perdieron la comunión, pero no la salvación, ya eran salvos. Perdieron la comunión y es una iglesia, ya iglesia, solo que yo dice, arrepiéntanse para que yo, es como el hombre pecador, perdón, el cristiano que peca. ¿Pierde la salvación? No, ¿qué pierde? La comunión. La comunión. Pues el Señor, por favor, ponte a cuenta de nuevo que yo voy a entrar de nuevo, pero no está hablando de un hombre. ¿Por qué no? La Biblia es clara. Dios manda que toda persona que se arrepiente y crea en el Señor Jesucristo. Ya hablamos, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre no es que tan irreconciliable. Dios manda que el hombre se arrepienta, sí. ¿El hombre puede? No. No puede, pero sigue siendo responsable. Por eso que Dios entra, vamos a decir, en escena y le da, y acá entra lo que muchos dicen, entonces no es justo esto, el tema de la elección o la predestinación. Pero el hombre está esclavo. Fíjese lo que dice la Biblia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad y acá dice se zafen en esta traducción, pero yo se libre del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese, están esclavos, no solo esclavos, vamos a decir, de Satanás, sino que Dios concede arrepentimiento porque el hombre no se puede arrepentir. Dios concede arrepentimiento, Dios concede fe, son dones y no solamente son esclavos de Satanás. Cuando vimos el libro de Gálatas dice que el hombre está esclavo de qué? De hay algo que se llama la ley. Dios encerró todo bajo pecado, están encerrados bajo la ley. El hombre no puede, a menos que conozca la verdad, dice que será libre. ¿Pero por qué libre? Porque el hombre no puede, sea espiritualmente no puede, está esclavizado, no puede salir. Cristo es la llave. Entonces es imposible que pueda ir, a menos que Dios haga algo. La Biblia dice que el hombre está ciego y sordo. Dice así, les dijo, a vosotros he dado saber, escuche, el ministerio del reino de Dios. Escuche bien esto, porque esto es duro. Más a los que están fuera, decía por parábola, todas las cosas para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan. Marcos capítulo 4, 11, versículo 12. Yo no me acuerdo si lo prediqué alguna vez y dice, ¿cómo es esto? Y lo dice en Isaías también. ¿Qué dice? Que les predica, ve y predícale, e incluso no van a creer. Estas son duras palabras. Dios mismo dice, va, predícale, y aún así no van a ver, y aún así no van a escuchar. Pero son palabras que están en las escrituras. Sí, la A misma algunos, dice, a ustedes les fue, ¿qué? concedido. Concedido, Entonces dice, a imagínense. Lidia le abrió el corazón para que Está se bien, muy creyera. bien. Marcos, no, Eso Hechos también 16. es lo que pasa hoy en día, que uno les predica y que a veces no responden, o sea, porque no se les concedió. Exactamente, no se Bien le sea porque no se les haya concedido o porque todavía no sea el tiempo, o no sea el tiempo, pero eso no quita que la persona sea sí, responsable. responsable sea un incrédulo. Puede ser que en un tiempo, dice la Biblia que carecen de entendimiento espiritual, más el hombre animal, sería como el hombre no regenerado, algo así.
El hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. La Biblia entonces es muy clara que el hombre natural, o sea, común, que no tiene el espíritu de Dios, no puede percibir, por eso escucha así y no entiende, o sea, ¿por qué? Pero, ¿qué quiero decir? Que el hombre en sí no tiene ese libre albedrío para poder venir. Está depravado. La Biblia, vez tras vez, muestra que el hombre no puede, no tiene el entendimiento espiritual, porque la Biblia dice que se tiene que entender espiritualmente, pero si la Biblia dice que está muerto espiritualmente, ¿cómo puede decir que puede ir? Eso es el pecado mismo entronizado, queriéndose jactar de algo. El hombre tiene que ser humilde y reconocer que la salvación solamente es de Dios. O sea, nosotros nacemos pecaminosos desde el vientre de nuestra madre. Ya de ahí, creo que es en sí, Salmo 51:5 dice así. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí. Entonces así, todo desde que nacemos, amados, ya es así. Dios nos ve. En Génesis, el último texto, Génesis 6:5. Y vio el Señor que la malicia de los hombres, escuche, era mucho en la tierra. Y que escuche, no una parte, sino dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces es así, el hombre nunca quiere darle la gloria a Dios en esto. Entonces es importante poder entender, esto se llama lo que estuvimos viendo, el primer punto del tulip. No estamos estudiando el tulip, ¿sí? Pero las doctrinas de la gracia tampoco, pero sí que puedan entender que si esta posición remonstrante o arminiana pudiera entender y reconocer que de verdad no tienen libre albedrío, que el pecado lo afectó totalmente, que no puede estar invitando a una persona a que acepte a Jesús, que venga, que Dios le dé un corazón nuevo, que debe predicarle el verdadero evangelio, de verdad. Por eso es importante predicar el verdadero evangelio. Escuche, voy a cerrar con esto, porque lo de esta Biblia ni siquiera me fijé que decía. Perdón, para hacer una pregunta, o pregunta no, sino que quería hacer un comentario. Yo he visto que algunos se burlan digamos, podría decir de nosotros, porque decimos, creemos en que el hombre no puede, que aunque el Señor manda a que todos se arrepientan, pero que Él es el que concede arrepentimiento. Pareciera que que se contradijera la escritura ahí. Eso es lo que define la hermana Diana, es soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Lo he explicado, ya hay un librito en la biblioteca, pero lo he explicado varias veces. Y es más, en el canal de Predica hay una serie sobre eso que hablé. Pero las dos verdades que dice la hermana son verdades. Están en la Biblia. Dios manda, A que todos se arrepientan. y sí, Hechos 17:30 31, Dios habiendo pasado por alto, Dios manda que todo hombre se arrepienta. Pero también la Biblia dice que el hombre no puede venir. Entonces el arminiano, ¿qué dice? Bueno, dice que esto no es irreconciliable. Dios manda que todas las personas, escuchen bien, me voy a frenar ya que la hermana quiere hablar sobre este tema, y así después puedo ver la diferencia entre el libre albedrío y la total depravación. Pero es así, las dos verdades están en la Biblia, no podemos escaparnos de eso. El problema es es que cuando queremos en la mente de Dios pensar, no entendemos el pecado tampoco bien, no lo entendemos bien, y queremos pensar como Dios. Dios manda, ¿sí? Hay un punto dentro de la teología, no me lo acuerdo cómo se llama, está dentro de los decretos de Dios. Y lo di hace mucho, es un punto difícil de entender. Que cuando lo encuentre, si puedo, lo hablo. Pero la voluntad decretiva y la voluntad, no me acuerdo en este momento se llama, de Dios. Es un punto, término teológico. Hay una cosa que Dios decreta. Yo sé que lo que me están escuchando seguramente saben así de esto. Claro. Pero hay una voluntad decretiva. Lo que Dios decretó que va a pasar, pasa. ¿Sí? Pero hay otra voluntad, ¿cómo puedo explicarle? Que Él manda, vas a decir, pero no es decretiva. No me la acuerdo en este momento. Esa es la que Dios manda, que todo hombre se arrepienta. ¿Sí? Ujú. Dios ordena esto y Dios lo ordena de una masa de pecadores. ¿Sí? Dios dice que esas personas deben arrepentirse, pero ¿cómo se van a arrepentir si están muertos en delitos y pecados?
Él dice, todos se deben de arrepentir porque viene un juicio. Entonces la mina dice, ¿cómo? Pero no tiene lógica esto. Están muertos en el... Vos andás al cementerio y decirle que arrepiéntanse. Están todos muertos. Entonces ahí es donde Dios entra, vamos a decir, regenerando o dándole vida a algunos que se llaman escogidos. O sea, nosotros le predicamos, de verdad, porque las dos verdades están ahí, Dios manda, pero el hombre no puede arrepentirse. Estas doctrinas están ahí en la Biblia. Es donde Dios se llama elección soberana, o la expiación eficaz, o la elección, llamamiento eficaz, o la elección incondicional, que es donde Cristo murió por cierto pueblo, o sea, por los elegidos. Pero Dios sí, Dios manda que todo, pero eso no es un decreto. No sé si entendés. Dios manda, ordena, dice todo que hay que arrepentirse. Pero todos no van a arrepentirse. Por eso que Él decretó que algunos de ellos se van a... ¿El hombre es responsable? Sí que es responsable. No puede. Por eso que Él elige a algunos de ahí. Entonces las dos verdades están ahí. O sea, ¿sí? Yo decía que cómo podía ser, o sea, si una persona, vamos a decir X, se paraba y se le predicaba el evangelio y esa persona sí quería, pero no podía. Y después entendí con el tiempo que cuando ya la persona entiende, es porque ya el Espíritu Santo como que lo había... ya lo regeneró. Claro. Ya la forma de yo decir, hay personas que dicen, bueno, yo quiero, pero entonces yo digo, como no sabe, por lo menos ore y diga, Señor, concédame. Ore pidiéndole que Señor le conceda arrepentimiento. Claro. Porque si la persona no es consciente, pero sabe que hay un Dios porque Dios puso eternidad. Es que en ese momento estamos en ese punto que hablábamos recién de la convicción que da el Espíritu Santo cuando uno les predica. Algunos les predican y no hay forma, y hay otros que en ese momento quizás empieza como a decir, sí, es verdad, o sea, esto está mal y a Dios no le gusta, entonces el Espíritu empieza a trabajar ahí. No, y hay algunos hermanas que saben que está mal, pero aún así lo siguen haciendo porque porque están endurecidos. Claro, entonces uno dice, bueno, yo les digo, bueno, al menos oren porque usted sabe que hay un Dios. Sí, sí, yo sé que hay un Dios. Bueno, entonces ore, dígale que le conceda arrepentimiento. O sea, hay que pedir. Él dice, llamad, dice, os abrirá, buscar y hallaréis. Hay que estar clamando. Y si usted siente que no, porque hay personas que dicen, no, yo quiero, pero es que la verdad no puedo orar así de esa manera, porque sí, o sea, es un mandato de Dios y el hombre lo sabe. Bueno, quiero explicar esto y después ya vamos a cerrar con esto, ¿sí? Escuchen, el arminiano dice Juan 1:12 dice así, más a todos los que le recibieron, de ahí donde saca la palabra de tenés que recibir a Jesús, ¿sí? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuchen, le dio potestad de ser hijos de Dios. El problema con ellos es que nos siguen leyendo el otro versículo, el 13, dice, los cuales, escuchen, no nacieron de qué, de sangres, ni, escuche, ni de sangre, ni de voluntad de carne. No es por su propia voluntad que nacen, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, él por más que diga recibí, pero si una persona ya vino, tomó, vamos a decir, arrepentido, porque Dios ya le buscó, ya lo escogió. Escuche, quiero cerrar con esto porque esto es un tema largo para hablar. Conocen o lo que vamos a decir, lo del tulip, o sea, la total depravación que empieza de los cánones, veo que estoy leyendo un poquito acá, pero ahora yo los voy a leer para que ustedes escuchen bien lo que ellos dicen, que es lo que alegan un arminiano. Si usted lo escucha a muchos de ellos que dicen que puede elegir, si usted, yo no sé si saben este documento, de más o menos ellos lo que ellos creen, pero dice así. El libre albedrío, que son casi las 99 iglesias, o casi todas las iglesias creen en esto, escuche, el libre albedrío, ellos dicen así. Escuche, el tulío, estos 5 puntos de calvinismo es una respuesta a esta cosa, ¿sí? Ellos dicen esto, aunque la naturaleza humana fue afectada seriamente en la caída, escuche, el hombre no ha quedado en un estado de impotencia espiritual total. ¿Sí? ¿Se pueden seguir lo que dicen? Sí, claro. Bueno. Por gracia, Dios da el poder espiritual a cada pecador para arrepentirse y creer. Pero escuchen, pero Él lo hace de tal manera que no interfiere con la libertad del hombre.
Cada pecador es poseedor de un libre albedrío y su destino eterno depende del uso que él le dé. La libertad del hombre consiste en su habilidad de escoger el bien en lugar del mal en los asuntos espirituales. Su voluntad no está esclavizada por su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que dicen ellos. El pecador tiene poder para cooperar con el Espíritu Santo. Yo cuando escuchaba esto ya no aguantaba, pero lo tengo que terminar. Él dice que puede cooperar con el Espíritu Santo y que su naturaleza no está esclavizada al pecado. Y de esta forma ser regenerado. Tiene poder para resistir a la gracia de Dios. Él puede resistir la gracia de Dios. Y por lo tanto, perecer. El pecador perdido necesita la ayuda del Espíritu, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de poder creer. Porque la fe, escuche lo que dice ahora, porque la fe es una obra humana y precede al nuevo nacimiento. Escuche bien lo que dice acá, esta herejía. ¿Por qué herejía? Y no tengo temor de verdad decir que es herejía. Escuche lo que dice. La fe es un don, o sea, un don, un regalo del pecador que Dios dice, toma, te regalo mi fe a ti. Escuche, léalo usted. La fe es un don del pecador a Dios. Es la contribución del hombre a su salvación. Después cuando yo me molesto y muchos me escuchan en el grupo, el pastor, pero ¿por qué me molesto? ¿De dónde queda Efesios 2:8 que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios? Sí, es un regalo, No, ¿verdad? no, Dios concedió. es un don de Dios para eso, mitad de Dios para recibir la Sí, mitad de yo Dios. estaba en Claro, una iglesia, por sí, eso yo dicen estaba en eso. una iglesia que decía 50% Dios y 50% lo pone el hombre. Así lo decía. Yo creo que he escuchado esa herejía. Ujú. Ahora vamos a ver la posición que creemos nosotros, que creo que es la más bíblica, más acertada, la más consistente con las escrituras. Se llama la inhabilidad total o depravación total. Yo me adhiero a esta posición. Dice así: por causa de la caída, el hombre es incapaz por sí mismo de creer al Evangelio de una manera salvífica. El pecador está muerto, ciego y mudo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y desesperadamente corrupto. Su voluntad no tiene libertad. Está cautivo a su naturaleza caída. Por lo tanto, no escogerá lo bueno en vez de lo malo en cuanto a lo espiritual, porque en verdad no puede escogerlo. Como consecuencia, se necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador. ¿Por qué dice esto? Porque ellos le dicen la ayuda del Espíritu, acá me olvidé de explicarlo, porque ellos le dicen gracia previniente. Nosotros decimos, a ellos no les gusta la gracia irresistible. Porque dice, Dios como me atrae. La gracia irresistible es que Dios te regenera. Ellos dicen, gracia previniente, me abre la mente un poco. Sí, y puedo elegir por dónde ir. Sí, es el camino. Bueno, ahí voy. No es que te da vida, te abre la mente para que con tu voluntad, gracia previniente, puedas escoger. Por eso que esta confesión dice, como consecuencia, se necesita más que la ayuda. Yo lo explico porque ya no conocen estos términos. Ellos dicen que necesitan una ayudita del Espíritu Santo, no ser regenerado. Una ayuda, Un equipo. ¿sí? Exactamente, lo que se llama sinergismo, cooperar con la salvación, no monergismo. Ellos cooperan. Entonces dice así, como consecuencia, nosotros que necesita más que la ayuda del Espíritu para llevar al pecador a Cristo. Yo creo que el Espíritu lo lleva a Cristo. No, nosotros queremos que nos regenera, de verdad nos da vida. ¿Sí? Dice, se necesita, escucha, acá está, la regeneración, no una ayuda. El Espíritu lo va a regenerar, por la cual el Espíritu resucita al pecador muerto y le da una naturaleza nueva para que pueda creer. Escuche bien, la fe no es la parte con que el hombre contribuye a su salvación,
sino que la fe en sí es una parte del don de Dios en la salvación. Es el don de Dios, el regalo de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Yo no creo que se necesita explicar si usted tiene vida de verdad para entender por qué yo me molesto. Cuando alguien dice, no, mi hermano, el arminiano, no, no es mi hermano. Yo no le puedo llamar, y usted si, moléstese si usted me está escuchando ahí. Pero si usted le está llamando a una persona, hermano, que no necesita el Espíritu Santo, porque usted se pudo regenerar solamente, porque ellos dicen que se puede regenerar con su propia voluntad, que no necesita el Espíritu Santo que lo regenera, porque Él se regeneró con su fe. Mire las atrocidades que dice. Él está diciendo que a un hermano, a uno que dice que ha contribuido con su salvación, le da la fe a Dios para creer. ¿Cómo le va a poder llamar hermano? No, amado, si vos le querés que sea tu hermano, predicale el evangelio, por favor, rogale, mostrarle como lo equivocado que está, que creyó en un Cristo arminiano falso. Dice, no, amado, yo te amo, de verdad prefiero que creas esto, molestarte conmigo, pero de verdad no sos mi hermano. Yo me alegro que hayas avanzado acá y que hayas buscado y tengas ese corazón que buscas de Dios. Se ve que estás interesado por las cosas de Dios, pero no estás de verdad en el verdadero camino. Hay que ayudarlo a estas personas, Sí, porque de verdad. ellos mismos que están metidos en esas iglesias desconocen eso. Claro, Ellos vos te pensás que si desconocen. alguno le dijera, deme la confesión de ustedes. No, que nosotros creemos que no necesitamos a Dios. Y no creemos, ellos no le dirían así. ¿Ustedes conocen la prédica de Charles Spurgeon? De libre albedrío, ¿nunca la escucharon? Spurgeon, en esa, Spurgeon da una prédica que dice así, la oración del arminiano se llama. Dice, oh, gracias Dios, como imitando al fariseo, porque no soy como esos calvinistas reformados que necesitan de la gracia. Gracias te doy porque con mi libre albedrío pude ser salvo, no como ellos que necesitan de la gracia. ¿No escucharon eso? Sí, yo creo. Bueno, Spurgeon dice que él le dejó la cara. Spurgeon dice, nunca en arminiano usted lo escucharía, pero eso sí lo que dice, ¿por qué un arminiano? Escuche bien lo que le voy a decir, porque de esto estoy empapado hasta los pelos, sé todo, por eso es lo que me callo. Tengo predicado otra cosa, pero es así. ¿Por qué un arminiano diría, oraría, si puede salvar salvo? Escuche bien lo que le voy a decir. Dice, ora para que salve, dice, Señor, sálvalo. Señor, pero no, sí, ¿por qué andar a predicarle tu evangelio arminiano si él se puede salvar solo con su oración de entrega? ¿Para qué le pedís? Esto se llama lógica lo que uso. ¿Para qué le pedís ayuda a Dios que le dé vida? Si vos decís que él se puede elegir, decir, va a evangelizar y decirle que tome una decisión. Ya está, no necesita a Dios. ¿Cuántos han tomado decisiones y están en el camino? Exactamente, cuánto He de visto eso que mucho. toma de decisiones y ahí siguen. Ni siquiera escuchen lo que esto es gravoso. Ni siquiera a veces le predicamos a muchos de nuestros seres queridos el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Y aún así a veces no pasa nada. Por un tiempo, no sé, Dios por ahí que le salve. Pero no, el hombre ni siquiera tiene la voluntad, incluso escuchando el verdadero evangelio. A menos que Dios Por eso que yo me molesto con estas cosas. Algo que quería decir. No, yo lo que quería decir es que el evangelio que ellos predican en sí es egocéntrico. Dicen, yo Exactamente. elegí, yo hice, yo quise, pero Sí. no hablan sobre el Señor. O sea, ellos se basan en sus emociones, en lo que ellos pueden hacer. Es verdad. Ellos no, escuche, Obras. ¿cuántos de ellos dicen, creen en Cristo? Como decía W. Pin, de verdad, en uno de sus sermones, eh, nunca se predica del arrepentimiento. Se llama aceptar a Jesús nada más en tu corazón. No, no hay, porque el arrepentimiento para salvación es necesario. La persona debe vomitar, o sea, confesar, decir, pero si yo le acepto a Jesús. Es que cualquier persona que tú le vayas a decir, ¿quiere aceptar a Jesús en su corazón? Sí, o sea, nadie te va a Sí. decir no. Porque no tienen que hacer nada. ¿Y cuántos de ellos han dicho sí a Jesús porque lo presionó a un familiar? Yo me acuerdo que había una persona, no me acuerdo, un pastor, MacArthur, no quise decir, no me quiero que una vez que fue MacArthur, ¿no? Sí, no quería dar el nombre, pero fue, y que le predicó a la mamá, ¿era ese? Sí, y que le dijo sí, y cuando era joven, y después le dijo que habían venido, trajo los líderes o unos pastores, y dijo, yo hijo, lo hice porque vos me dijiste, por vos, ¿no? Pero porque querés. ¿Cuántos hacen eso? O sea, Yo cuando predicaba en estas iglesias, predicaba, miraba hacia la persona y decía, no, porque si vos te acercás a Dios y si vos aceptás a Jesús en tu corazón, no te va a faltar nunca la comida, no te va a faltar nunca la del calzado.
Y yo después me iba triste a mi casa, me faltaba la comida, me faltaba el calzado. Sí, Y le predicaba a los otros eso se yo. vende en Cristo así es. Y es lo que Claro, la gente le gusta escuchar desafortunadamente. Sí, entonces así, tenemos que entender primero y principal lo que hizo el pecado. El pecado ha afectado todas las áreas del ser humano, o sea, vamos a decir, todo el ser o todo lo que somos nosotros. No es que el pecado afectó parcialmente y todavía el hombre queda algo, porque eso diría que queda como algo bueno Claro, es que dentro uno de él. mismo con nuestra Por propia eso vida, volvemos al cuando punto de inicio, el hombre es bueno, es malo. no, Yo creo que el hombre no, en sí en su naturaleza es uno mismo malo. lo Mm, sabe, o sea, tú mismo, mm, la hermana y yo, uno mm, dice, de verdad que fue Dios, o sea, de mm. verdad que sí. yo quería, pero no, uno siempre andaba en sus cosas y por más de que uno quería, eso no fue suficiente, él tuvo que venir a hacer una obra dentro de nosotros. Y también que uno mira para atrás y ve cosas que hoy está haciendo cosas o viviendo cosas que antes eran imposibles. Claro, Uno las miraba y decía, ah, no, yo no voy a hacer esto, yo no creo que vaya a hacer aquello y cuando Dios viene transforma, lo que hablaba el pastor el domingo, ¿no? ujú, Se hace una regeneración y uno mira para atrás y no se reconoce lo que era antes en claro, realidad. Sí. así es. El problema, digo, es siempre lo mismo. Tenemos que volver al Edén. Si esta persona, el que cree que el pecado afectó solamente parcialmente, es como un tiro, una pierna, pero no lo mató, o sea, parcialmente, entonces su salvación siempre va a ser parcialmente, o sea, un poco para Dios y un poco Por para mí. eso, pastor, es que ellos creen que la salvación se pierde. Pero yo no sé por qué me parece en el espíritu, iba a tocar ese tema y no lo tengo anotado nada, le iba a decir eso. La salvación se pierde y no solo eso, fíjese que ellos pierden y recuperan la salvación. Cada ratico se la ponen, se la quitan, Pierden. se la Lo ponen, se mismo la que en quitan. la coraza de justicia, yo conozco a alguien que Mm, siempre me dice que se pone se levanta y se pone la coraza de justicia y se pone todo el yelmo de salvación y todo eso. Y yo, qué feo, pensaba yo cuando escuchaba a esa persona mm, diciendo que se ponía el yelmo de salvación, cuando uno mm, entiende el significado, ¿no? mm. Qué feo que se lo tenga que poner y digo, si ya lo puso una vez, o sea, ya está. Sí, Pero Sí. ellos no, lo es pierden, no que se le cae o por ahí. eso lo enseñan, hermanita, porque yo era una que yo me levantaba y me lo ponía y hacía la mímica y yo me la ponía y me agachaba y me amarraba mis sandalias de la paz. Yo me acuerdo hacer esas Sí, cosas porque eso también. le enseñan a uno y yo no sé en qué momento del día se le pierde a uno. Yo Se pienso que por ahí termina, van al baño a hacer chichi, Me acuerdo que bueno, se sí, le pierde. se sacan el traje y después se les va Se le perdiendo. pierde porque uno, claro, al no tener un entendimiento claro de lo que significa cuando tuviste esa prédica que es Cristo mismo, o sea, ya, de la armadura, sí, de la se puso así, armadura, sí, sí, es sí, sí. Cristo mismo que, y está ahí todo el tiempo, es una vida cargando esa Mm. hermosa armadura porque es Cristo. Ujú. Entonces, sí, falta de mucho Bueno, espero conocimiento. que esto fue un breve repaso para que por nosotros vamos a decir, porque lamentablemente ellos creen que se cae la gracia, que se pierde la salvación Ujú. y toda la otra doctrina que sabemos que viene de acá, que viene la elección incondicional. O sea, ¿qué creen ellos? Que Dios los escogió, algunos los que aceptan eso creen que Dios los escogió porque vio algo bueno en ellos, No, porque quería levantar su mano, pero no creen que Dios, porque si al negar el primer punto, negan todos los otros todo lo puntos, demás. porque todos estos puntos que vemos, Están unidos. sí, pero son una respuesta, vamos a decir, cada punto que tenemos nosotros es una respuesta a las cosas que ellos dicen, que para mí, perdón que le digo, o sea, son herejías. Pero haberlo visto así, pastor, fue mucho más fácil y se entiende más, por eso ya uno en parte entiende el enojo. Ah, bueno, gracias, ahora me entiende, ¿no? Claro, sí, Sí. porque Pero cuando usted lo mire, estaba leyendo yo me sentía dentro de pero uno, ustedes no se molestan. O sea, sí, fíjese, dice que el hombre, vamos a decir, no está en un estado de impotencia espiritual, que no necesita el Espíritu Santo, sí, no, que tiene libertad para ser salvo de alguna forma, que él tiene un libre albedrío, de alguna forma puede contribuir. A mí me molesta decir que porque la ustedes fe lo es están otro inventando, don. no, es un artículo de ellos, de algo que ellos dicen, dice que la fe es un don que le dan a Dios. ¿Qué dice? Que el pecador necesita solamente la ayuda. O sea, Esa parte me no necesita molestó, ser regenerado. Ayuda claro, como se Una llama, excusa para mis amigos. claro, la gracia previniente que decía, creo que decía, bueno, no era la iglesia, pero mire ¿cómo cómo, se llama? Juan Wesleyana, alguno. Sí, no, vos. Creo que decía que creó, que el hombre hace así, como le abre una puertita y dice,
Ah, bueno, entonces puedo tomar la decisión. Sí, no lo tomás, se cierra de nuevo la mente. No, Dios regenera Pero y es que da vida. a mí me molestó fue el punto, o sea, esos dos puntos de que el don es la fe es un regalo que el pecador le da a Dios, pero la parte donde dice el Espíritu Santo es una ayuda, o sea, lo bajan a tal estatura a Sí. ellos mismos. Lo hacen Porque chiquito dice, a el Dios, pecador sí. tiene el poder para cooperar con el Espíritu Por Santo eso, Lo hacen imagínense. a Dios chiquito y es y como que puede se resistir la salvan. gracia. Como que Dios no se puede parar y decir, yo te elijo a vos y en ese momento te da la comisión y te salva. Mm. Ellos dicen, ay, no, si yo, no, porque yo no quería, por eso Dios no me salvó antes. Y no es así. No, es que yo le digo, voy a explicar. Esto atenta a muchas doctrinas, como La, el decreto de Dios. Dios decretó la delante de la fundación providencia, la providencia de Dios, la soberanía de Dios. la Porque También los atributos. imagínese, si lo atributo mismo, imagínese Dios mirando la eternidad diciendo así, ay, elegirá a mi hijo, no. o la Es inmutabilidad. como que Dios está esperando que el pecador, la Claro. criatura, elija al creador. Sería como cuando Pablo Depende de la estaba salvación del hombre para ser salvo. como cuando Si Pablo estaba dependiera preso de, que le de nosotros, dijo, estamos perdidos todos. y que le dice, ay, por poco Me persuade. Me Claro, como persuade. que Dios está ahí, le está predicando y dice, Bueno, ay, Y el Señor ahí, ay, qué lástima. y el Señor ahí arriba pobrecito". haciendo fuerza, sí, dale, habla, bueno, ese es habla. un punto que como se nos va acabando el tema, ellos nos atacan. Dice, ah, pero si ustedes creen, yo conozco todos sus ataques, pero dice, si ustedes, ¿cómo es esto? Creen en la elección, ¿para qué están así? Escuche, yo sé que Dios salvó, pero mi trabajo debe ser arduo hasta el cansancio, predicarle a una persona. Yo no puedo decir, no, mira, la Biblia dice que ustedes me ven con sentimiento, lloro, gasto todo, me esfuerzo en predicarle como lo hacía Pablo, lo hacía el Señor. Bien, si el Señor bajaba, decía, lo van a cesar, vuestro escogido. No, predicaba el Señor, Pablo predicaba a todas las personas, no sabemos quién soy, yo doy lo máximo, Es que tenemos como que... decía Lutero, otro más. Nosotros, nuestro llamado es predicar, ¿Pero nada por más. qué? ¿Por qué nuestro llamado es predicar? Perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero porque se levantan todos estos chantas a predicar cosas que no son. Sí, Entonces tenemos que hacer un doble trabajo de irles a llevar el verdadero evangelio para que sí. puedan. Si no se hubieran levantado todos esos chantas, se habría quedado un solo evangelio del verdadero. Y hubiese Ujú. más fácil haberle predicado que no, bueno, pero se predica y los del Señor hubiesen llegado muy rápido como en el tiempo Sí. cuando Pedro, el apóstol Pedro predicó y que se llenó. En esos Ujú. tiempos, ¿por qué? Porque el evangelio estaba ahí. Ahorita no, como se levantaron tantos Lo que pasa es que falsos. también están muchos heridos, sale mucha gente también herida de esos lugares por X razón y es como que después uno le va a presentar el Evangelio del Señor y ya están tan heridos que no quieren escuchar. Pero por eso mismo, por el daño que han hecho esos falsos levantando evangelios de sus pensamientos y de su mente y ya está. Pero bueno, seguiremos trabajando en la línea del Señor como es el himno. Bueno, espero que se haya entendido. Yo estoy muy contento. Participaron bastante las hermanas con este tema. O sea, hablaron más. Es más, le digo la verdad, tuve que como hacerle frenar para que no hablaran, porque estuvieron hablando. Pero es bueno eso. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque, Señor, nosotros reconocemos, Señor, que estábamos inhabilitados, Señor. Cualquiera de nosotros, Señor, en esta mesa, cualquier cristiano de verdad puede decir de verdad que la salvación es totalmente de usted, Señor. ¿Cómo podemos decir solideo, gloria a usted si nosotros decimos que tenemos la fe, es un don que tenemos nosotros para darle a usted, que no necesitamos el Espíritu? ¿Cómo podríamos decir solideo, gloria, Señor? Entonces, ¿cómo podríamos decir que Jesucristo vino, murió y puso la salvación ahí? Y si alguno quiere venir a Él, puede venir. Ahí depende de como Jesucristo con su cruz esperando que alguno venga. No, Él murió de verdad por un pueblo que usted le dio, por aquellos escogidos, y por eso le agradecemos. Y todo esto nos hace ser muy agradecidos, Señor, de verdad, porque sabíamos que estábamos muertos, Señor, éramos incapaces de venir. Por eso le agradecemos el Evangelio, Señor, porque nosotros no podíamos creer por nosotros mismos, Señor. Necesitamos de su Santo Espíritu que nos regenerara, Señor, que nos diera la fe, Señor, y nos diera arrepentimiento, Señor, porque reconocemos que, Señor, de verdad, nuestro corazón era totalmente engañoso, era totalmente corrupto, Señor, no teníamos libertad, estábamos cautivos de verdad por la naturaleza, Señor, caída, de verdad, que el pecado, Señor, afectó todo. Gracias, Señor, de verdad, porque fue por usted, su Santo Espíritu, no fue una simple ayuda, contribuimos con algo, Señor, sino que fue que su Santo Espíritu nos dio vida y nos regeneró, Señor. Gracias, Señor,
por esa salvación tan grande, Señor, que nos da. Y por eso decimos siempre que solideo gloria a usted, Señor. Bueno, como siempre decimos, amén. 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 Gracias, pastor, por el estudio. Gracias, solideo. Hoy más que nunca, Sí. solideo gloria, ¿no?